Mis hermanos, buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en este día miércoles. Ya estamos en miércoles, mitad de la semana, 29 de enero del año 2025, de la tercera semana de nuestro tiempo ordinario. Les saludo a todos ustedes. Que la palabra de Dios siga creciendo en todos ustedes y que pueda producir mucho, pero muchos frutos, frutos abundantes. Mis hermanos, la iglesia nos ofrece hoy la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas, las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Y finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio de los más extensos de los evangelios. Es grande el evangelio y es también, ¿por qué no decirlo, verdad? Es un evangelio que es conocido por muchos de ustedes. La parábola del sembrador, que habla de lo bueno, de lo malo, de el que ignora, del que no oye, del que oye, pero se hace sordo y no pone la palabra a trabajar. De eso nos habla hoy el Evangelio. Mis hermanos, yo estas reflexiones las hago aquí en su humilde casa en el estado de California. En el estado de California a este estado se le conoce como el estado dorado.
Muchos vienen a vivir a California, otros quisieran, pero no pueden, porque, pues en realidad este estado está muy bonito, muy bonito. Tenemos San Francisco, tenemos Hollywood, Disneylandia. Hay muchas, muchas, muchas atracciones preciosas, pero todo esto lo hace muy caro, muy caro. Todo está demasiado caro. Bueno, pero lo que quiero decirles es que ahorita aquí, donde yo estoy, hablando con todos ustedes, es invierno. Está haciendo mucho frío. Muchos árboles han perdido sus hojas. Hay muy pocas señales de nuevo crecimiento. Muchos árboles también han sido podados. ¿Ok? O sea que la vida vegetal, y por qué no decirlo, la vida frutal, con excepción de algunas de las naranjas y los limones, este, todo está estancado, ¿verdad? Pero se está preparando esta tierra para la primavera. Sí, para la primavera. Ya hay muchísimos hombres, muchas personas podando las huertas aquí alrededor. Hay otros que están preparando las tierras, plantando ya nuevas semillas. Se espera que toda esta preparación y el trabajo que se está haciendo ahora en esta temporada tan fría, caen unas heladas, pero sabrosas y muy heladas, por cierto. Este, pero sin embargo, la tierra se está preparando, ¿ok? Y se está preparando para que en primavera y el verano y hasta el otoño haya buena cosecha. Se está sembrando la semilla. De manera similar, mis hermanos, así como los trabajadores de los campos están preparando ya las tierras para ya sembrar la semilla y que ésta comience a germinar y que ya cuando lleguen ya la temporada un poco más calurosa, empieza ya a salir la matita. Están preparando todo esto. Así debemos estar preparando nosotros el terreno, nuestro terreno de siembra de riego, como le llaman muchos. ¿Ok? Preparemos nuestro terreno de siembra en nuestras almas, en nuestros corazones, para cuando se siembre la palabra de Dios en nosotros, produzca ese crecimiento abundante de 30, de 60, de más de 100 por uno. Pero se necesita trabajo, mis hermanos, como lo que les acabo de mencionar. Y muchos que me están escuchando quizás estén trabajando en la agricultura o han trabajado en la agricultura y saben perfectamente a lo que me refiero. Se necesita mucho trabajo. Nosotros vemos después el maíz, vemos los árboles llenos de manzanas. Aquí hay muchos árboles de higos, hay mucha aceituna. Bueno, todo eso se ve precioso cuando ya están en el momento apropiado. Pero antes de esos hubo mucho trabajo detrás. La palabra de Dios puede sembrarse en nuestro corazón, mis hermanos, pero no dejemos que llegue ahí y ahí se estanque. No, es como una agua estancada que no tiene corriente. Con el tiempo comienza ¿cómo se puede? A desprender, esa es la palabra, un olor, pues, feo, horrible. Agua podrida, agua echada a perder. Tiene que correr. La palabra de Dios, al caer en nuestra alma, en nuestro corazón, tiene que ser, tiene que ser una semilla
a la cual nosotros tenemos que trabajarle. ¿Cómo podemos trabajarle? Se pregunta usted. Pues mis hermanos, poniéndola en práctica, como dice el Evangelio. ¿Cómo la podemos poner en práctica? Pues muy sencillo. Amando, amando a nuestros seres queridos. ¿Mm? ¿Ok? Porque cuando usted ama, no puede hacerle daño a nadie. Ese es el amor. El amor por nuestros semejantes nos lleva a ser unas personas comprensivas, que perdonamos, que pedimos perdón, que tratamos de no humillar a los demás, de no creernos prepotentes, ¿m? De no ser altaneros, de no ser mal hablados, de no humillar a nadie, de no maltratar a nuestros seres queridos, a nuestra mujer, a nuestro esposo, etcétera. Porque si hacemos todo eso, entonces no sentimos amor. Entonces la palabra sembrada en su corazón no está dando fruto. Se pide que dé un fruto, que produzca un crecimiento abundante. Se necesita trabajo para prepararnos para recibir la plenitud de esas promesas de Dios que están escritas en la Santa Biblia. Es palabra de Dios. Una cosa sí le digo, mis hermanitos, cuando escuche esa palabra de Dios a través de un sacerdote, cuando va usted a misa, se le puede quedar algo de la homilía o la reflexión. Cuando le hable una persona que está allegada a Dios, le hable de la palabra de Dios, ese es el momento para abrir el corazón, escarbar la tierrita, dejar que la semilla entre, comenzar a regarla. Como cuando riega usted las flores de su jardín, quizás los arbolitos frutales de su jardín, tiene que podarlos, tienes que echarle su abono, tiene que echarle su agua, ¿no? De vez en cuando, pues si no se van a secar, y tiene que quitarle a las flores inclusive a sus arbolitos las hierbas que le hacen daño, ¿m? Los pecados, quitarlos, nos hacen daño. Los pecados no van a dejar crecer la semilla, ¿ok? Entonces, necesitamos mucho trabajo, pero valdrá la pena cuando veamos todo, absolutamente todo lo que Dios hace crecer en las almas fértiles y las almas preparadas. Haga la prueba. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Somos católicos, por lo tanto, pues somos valientes.